Hola, hola, ¿qué tal, Odil? Gracias, vamos a la solicitud. A ver si entró. Listo. ¿Cómo ¿Cómo estás? estás? ¿Y tú me escuchas bien? Muy bien, perfecto. Oye, Qué bueno, muchísimas perfecto. gracias, Odil. Ay, uy, ¿Sí? Ahí está. te perdí. Sí, ¿verdad? Bueno, yo te veo. A ver, vamos a ver. Creo que sí, ¿no? ¿Me escuchas? Como que se va. A ver, vamos a ver. ¿Ya me oyes mejor? Ya, ahora sí. Sí, también le estaba moviendo yo ahí. Ya, pues muchísimas gracias, Odil, por darme, te he seguido por ahí desde que entré en lo de Al Gore, de Climate Reality Project, Ujú. y bueno, pues encantada, siempre estuve esperando como que este momento para poder hacer la entrevista. Te sigo ahí en las redes sociales y bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo. No, Y hombre. bueno, pues no sé, en un ratito más la gente se va a ir conectando. Normalmente la hago a las 7, a las 8 y pues gracias a los que se vayan integrando aquí en esta charla, que como quieras, si no tienen no se pueden conectar ahora, la voy a poner en Conesons y bueno, pues yo este programa de Conesons, yo lo hice con el fin pues de sensibilizar con todas las problemáticas que tenemos y los retos que tenemos con el medio ambiente y que nosotros como ciudadanos, ciudadanas, ciudadanos, pues podemos hacer cambios desde nuestra barrera, o sea, que no todo tiene que ser el patriarcado o el matriarcado, que sea el gobierno, las instituciones, las empresas, etcétera. Y por esto, con este fin, pues hice estas charlas y bueno, pues antes que hacerte las preguntas, pues estaba leyendo tu currículum y tu semblanza y qué interesante, Odil. Bueno, lo voy a compartir, lo voy a leer aquí para las personas que nos están ahorita viendo, que nos están ahorita escuchando. Y bueno, pues Odil Cortés es directora operativa en Integrarse, consultoría en responsabilidad social y consultora acreditada del CEMEFI. Es politóloga internacionalista por el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, con un posgrado en responsabilidad social. Está convencida que el desarrollo social se hará desde entes privados y por eso se compromete a apoyar a que las empresas tradicionales se conviertan en empresas sociales a través de la responsabilidad social. Reconocida en el 2021 por Al Gore con el premio Green Ring del Climate Reality Project por su labor a favor de la sustentabilidad en Latinoamérica, mentora del Pacto Mundial en el programa de jóvenes innovadores y fellow del gobierno de Estados Unidos como líder joven de América, convocada al encuentro de alto nivel con la vicepresidenta Kamala Harris como una de las 5 mujeres empresarias que discutieron con ella los retos del género en el emprendimiento. Profesora de innovación y responsabilidad social en 2 universidades privadas mexicanas, colaboradora constante en medios como Forbes, Newsweek en español y Animal Político, y creadora, ay, perdón, se me movió aquí, así me iba a caer, y creadora de proyectos productivos enfocados en mujeres, tercer sector y emprendimiento social. Pues maravilloso, ¿eh? Todo esto que realizas.
No, hombre, al Y contrario. bueno, pues en una de las escuelas que das es mi alma mater, que también por ahí supe de ti por publicaciones que se han hecho y pues bueno, por varios medios. Y antes de iniciar con las preguntas, y ahora sí que darte a ti la palabra, yo estaba por ahí buscando como que las cifras en cuanto, porque una vez me tocó escuchar se me olvida el nombre, pero Shiva, Ujú. ¿no? Que hablaba sobre la Bandana Shiva problemática, se llama. exactamente, la problemática de las mujeres pues toda esta cuestión del cambio climático y una conferencia que le hicieron, que hicieron y que ella estaba invitada el año pasado a través de la UNAM. Entonces estuve escuchándola y no hay una cifra así como que exacta que nos digan cuántas mujeres, como que no hay esta parte, pero sí por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo, sí comentan que no hay una cifra que tengamos, pero sí en todos los desastres climáticos se cuenta como 14 veces más las mujeres o los niños, niñas propensas a estos desastres, ya sea a muertes o que tengan pues la parte de la salud, ¿no? Problemas con respecto a la salud. Entonces yo aquí quiero empezar con unas preguntas y te quería preguntar. ¿Por qué las mujeres son más vulnerables, son las más afectadas en el cambio climático? Hay dos visiones en esto y la primera de ellas sin duda es porque el sistema las hace ser más vulnerables. Y Ya, entonces al vulnerarlas, una segunda vulnerabilidad evidentemente las hace más proclives a ser la víctima. ya, Eh, Todavía hoy tenemos sistemas en donde la mujer es la proveedora de cuidados, ¿eh? Y en ese sí, sentido se vuelve la proveedora, por ejemplo, del agua en sus casas, en algunas comunidades rurales, se vuelve quien tiene que distribuir los alimentos. Entonces, cuando tenemos un evento climático que, como en el caso yo vivo en Nuevo León, y Nuevo León ahorita está viviendo una seria crisis de agua, ¿no? Muy, muy seria. sí, Entonces, cuando no existe agua, pues entonces las primeras víctimas son las mujeres que, por ejemplo, en el caso de África es muy común escucharlo, tienen que caminar sí, mucho más lejos para conseguir una fuente de agua. O tienen que distribuir los alimentos entre el resto de la familia y la mayoría de las veces ellas se quedan sin comer lo claro, suficiente. Entonces, hay una parte en donde el sistema está construido para que la mujer sea el último eslabón y por lo tanto cualquier cosa que altera la cadena, pues altera a las mujeres. Además, hay un cuestionamiento importante sobre la biología que implica a las mujeres, ¿no? ajá, Dentro del feminismo, por ejemplo, esta lógica del feminismo en la igualdad, lo que habla es cómo pues, no podemos ser necesariamente iguales cuando biológicamente tenemos necesidades distintas. sí, Y esas necesidades se impactan muchísimo en los temas ambientales. Lo platicaba hace no mucho con mis alumnos y me acuerdo mucho de cuando yo les pregunté esto, ¿no? Y a lo que tú me acabas de sí, preguntar, ¿por qué creen que las mujeres están más afectadas? Me dijeron unos hombres, ¿no? Pues porque las mujeres son más limpias y entonces se ah, bañan más y entonces bueno, y era como, bueno, es que no es que seamos más limpios, es que por lo menos 4 días al mes, 3, 4 días al mes, tienes una situación que te requiere de higiene. sí, la menstruación, ¿no? Pues sí, Exactamente. Entonces, eso hace que la percepción que te da de son más limpias, bueno, aunque no quisiéramos ser limpias, ¿no? claro, Tenemos algo que sale de nosotros y que requiere de cierta higiene. Y más siendo higiene, sangre y más siendo, ¿no? Como lo que significa. Entonces, esa es como la razón principal. Y además, las mujeres en general, en temas de desigualdad, y a ver, no se entienda esto como que somos o pobres víctimas, ¿no? Todavía estamos no, sí, intentando claro, cambiar un sistema que no se ha logrado cambiar. Entonces, todavía son quienes tienen más barreras de acceso a recursos. sí, Y eso también se vuelve complejo. Una mujer que está en edad reproductiva, por ejemplo, o que está reproduciéndose en ese momento, es decir, que está embarazada, requiere más alimento claro, y es más vulnerable si no existe el alimento, ¿no? Entonces hay que entender como es esto en términos de las necesidades que en algunos casos, no siempre, evidentemente, quienes no somos madre, pues no, pero en algunos casos implican la necesidad de más recursos y por el otro que enfrentan barreras a obtener esos recursos. sí. Sí, sí, y por ejemplo, que tú comentabas como en África, pero yo aquí me tocó ir a la sierra en Chihuahua.
y también en los raramuris está esta situación, ¿no? De que las mujeres y cuánto caminan por cada vez más kilómetros para ir por agua. Entonces, pues sí. Y además yo me imagino que a la hora que viene algún desastre, pues están buscando como esta parte protectiva, ¿no? De esta parte de protección hacia, pues, sus niños, sus seres queridos o, pues igual que en los animales, ¿no? O sea, como la parte de femenina de una especie, pues se está protegiendo y buscando a sus... Ahí creo que tengo O luego tú dime, sentimientos encontrados, ¿no? a ver, En ese dime, porque sentido. sí, sí, Porque pareciera que instintivamente la mujer, por ser hembra, tiene esto de claro, acá de decir, y yo creo que en el caso de los humanos no necesariamente aplica, es más como por porque educación. exactamente, o sea, yo sí creo que es el sistema, ¿no? Creo que una vez que naces, que sales de donde tengas que salir, por el medio que haya salido, ¿no? Ya sea cesárea o parto natural, Sí, todo lo demás es un constructo social, porque aunque entiendo la lógica de decir es que las mujeres, justo ya mañana escuchaba esto, ya sabes, del cerebro reptiliano, ¿no? Y entonces ah, sí, estás más alerta y entonces, porque tienes que, o sea, hay cosas que son ciertas, ¿no? Se te activa otro tipo del cerebro, tienes que escuchar el llanto del bebé, o sea, hay muchas cosas que son ciertas, pero no creo que tengamos un instinto natural por cuidar más a nuestros hijos que un hombre por, no, por biología, o sea, ah, a la hora no, de sí, nacer. no, definitivo, Y entonces ahora, no, o sea, cuando pienso en desastres naturales y esta idea como de es que la mujer sale, bueno, es que por ejemplo las mujeres, en donde más preocupación o vulnerabilidad climática hay, es donde también hay menos fuentes de ingreso, por lo tanto, hay, sobre todo en México, hay mucho más migración de los hombres. Entonces, claro, ¿no? Se quedan las mujeres en su casa cuidando y por lo tanto, pues son las que tienen que asegurarse que existan los recursos. exacto, exacto, sí, y por, sí, claro, bueno, lo que pasa es que hay una brecha de generación entre la tuya y la mía, entre, pero obviamente a mí también, pues mi mamá trabajaba y trabajó 100% y te digo que sí creo, como tú estás diciendo, es parte del constructo de cómo nos han educado, de lo que se ha dicho y qué bueno que ahorita pues se ha ido rompiendo poco a poco, no sé qué tanto vaya, porque yo tengo una hija que tiene 25 años y que obviamente que piensa completamente diferente y que se les han abierto otras oportunidades por esta manera también de pensar y a pesar de eso, digo, hay muchas barreras todavía por parte de, pues, todo lo que es la sociedad, ¿no? O sea, que es todo lo que es el patriarcado, ¿no? Que Sí. venimos ahí arrastrando. Entonces, por otro lado, ya que mencionaste la parte, pues, que tenemos nosotras de la menstruación y que más limpieza y todo, ¿por qué tú consideras importante la educación ambiental y sexual? Para las mujeres. Obviamente sí entiendo la parte de la sexualidad, que sí todavía nos falta muchísimo, pero ¿va una de la mano con la otra o cómo lo ves tú? Sí, yo creo que uno de los grandes errores que cometimos durante años en la hora de pasar las transmisiones sexuales, por ejemplo, no sé si te pasó, pero separar a los niños de las niñas a la hora de hablar de Ah, sí. biología incluso, ¿no? Y entonces a las niñas sí les hablas, yo estoy en la escuela de puras niñas, entonces a las niñas nos Sí. hablaba de todo de la menstruación, pero no tenían ni idea de qué era el pene, ni de lo que pasaba con el pene, ni de Ah, lo que sí. pasaba con las hormonas Sí. alrededor de los Así genitales es. masculinos. Y pasa lo mismo con los hombres, ¿no? Yo siempre hago cuando doy pláticas o algo y le pregunto a un hombre, como, ok, cuéntame cómo se pone una copa menstrual. No, pues no sé. Y hace no mucho alguien me dijo, yo no tengo por qué saber, pero tienes hijas. ¿Por qué no tendrías por qué saber? ¿Eh? Y entonces creo Claro, que esa es la parte en donde se vuelve vital entender que no podemos separar la sexualidad hombre y mujer, y menos cuando pensamos además ahora en toda la diversidad sexogenérica que existe, ¿no? Y ya exacto. cosas muy interesantes que yo soy una mujer cisgénero, es decir, ¿no? Me identifico con los genitales que tengo y además tengo preferencia sexual hacia los hombres. Y cuando hablaba con amigas que no son cisgénero, me decían es que nunca nadie me habló cómo es una relación sexual homosexual, por ejemplo. Y A ver, entonces yo, explícame. sí, o sea, como mujer, o sea, te enseñan, si te va bien en la escuela, te enseñan que el pene entra en la vulva, ¿eh? Ah, sí, sí te va bien. Pero Sí, nunca te sí. explican que existe otra opción.
Y entonces eso tampoco te explica que existe otro tipo de cuidados sexuales que tienes que tener. Ya, exacto. Cuando hablamos de sexualidad, por ejemplo, les enseñamos sobre estos métodos anticonceptivos, ¿no? Y por eso se vuelve importante hablárselos a las mujeres, porque hoy por hoy los hombres tienen dos métodos anticonceptivos, el condón y la vasectomía, solamente. Nada más, sí. Todas las demás opciones son para las mujeres. Lo cual, por cierto, ya nos habla de problemas sobre la responsabilidad de planeación recayendo en la mujer, pero Sí, que es muy grave, pero por sí. sí mismo también eso, por eso tenemos que educar a las mujeres. Porque no es nada más hablarles de la menstruación, es hablarles de todo lo que significa alrededor. Y además, sí está todavía hoy en posicionamiento de las mujeres el poder decidir la reproducción o no, Ah, sí, para bien y para definitivo. mal, ¿no? Sí, Pero claro. entre más educadas están las mujeres, más se ha demostrado que menos se reproducen. Ajá, sí. Y eso, pues, es algo que necesitamos todos, honestamente, ¿no? Cuando a mí luego me preguntan, ¿cuál sería tu solución para eliminar el cambio climático? Pues que dejemos de reproducir. Ah, estoy de acuerdo contigo. Pero es Sí, poco es sexy, que, ¿no? La gente te ve raro como de, no, no, es que verás, no voy a dejar de tener hijos nada más porque se está acabando el mundo. Bueno, entonces no, tengamos pocos hijos y tengamos hijos educados ambientalmente. no, estoy, sí, a mí me ven también cara rara porque me dicen, es que tú, porque ya tuviste esa experiencia de tener dos hijos, pero digo, bueno, pero es que es la circunstancia en la que estamos ahorita viviendo. Entonces sí, yo digo, y además la mujer no nada más, o sea, no es su realización, o sea, si forzosamente, ¿no? O sea, si tú quieres, es una decisión tuya, pero no te vas a realizar nada más como mujer al tener un hijo. Y creo que ahí empieza un poco en este asunto de la educación de la que hablábamos, porque yo estoy muy a favor de que la gente se reproduzca, by all means, como dicen los gringos, ¿no? Reproduzcanse todo lo que quieran, pero que sea una decisión conscientemente tomada. Y lo que Exacto. vemos en muchos de los casos es que no fue así. Fue un chispazo, fue ay, se me fue el día, o uy, se rompió el condón, o, ¿no? Entonces, Claro, no son maternidad, por eso dicen que la maternidad o será planeada o no será, ¿no? Porque para que la puedas decir es que estamos haciendo el proceso reproductivo, tiene que ser una decisión tomada. sí. Y eso es donde tenemos que educar a las mujeres, ¿no? Para que puedan tomar la decisión de tener un hijo y entender lo que significa tener un hijo. Decía mi madre, no son Sí, perritos, no sí, los no. tienes y hay que crecer solos. Y además en el caso de los animales humanos, vaya que somos inútiles. O sea, No, sí, un hijo sigue definitivo. dependiendo años y años y no, ahí pregúntenle, yo misma, no hasta hace poco era como, ¿cómo me ayuda? Entonces, Sigue creo que es dependiendo de la importante parte entender eso. emocional. Es Sí, bien pero importante entender eso, ¿no? Que no es nada más un periodo corto. Y por eso, o sea, un poco, y mira, no voy a entrar en temas, por ejemplo, de aborto, no aborto, solamente la lógica de, en el cuidado ambiental tenemos que asegurarnos que tengamos maternidades conscientes, paternidades también, o sea, o sea, como reproducciones claro, conscientes, y que por lo en esa conciencia sepamos cuántas veces tienes los recursos para, y ya no está hablando de los recursos económicos únicamente, no. es el recurso natural que implica tener más hijos. Sí, obvio, sí, claro, pero porque la gente luego no ve esta parte, ¿no? Y además yo te quería preguntar, no nada más, o sea, bueno, obviamente cuando estén más educadas las mujeres, los hombres, porque también se necesita esta parte de sensibilidad, hay menos hijos, pero si ves como que en la cuestión sociocultural, luego esta parte de tener muchos hijos y no tener como tú dices, lo económico, pero no nada más es lo económico, sino lo emocional, pero no nada más es lo emocional, es que el mundo no nos da para tanto. O sea, ya estamos viendo la cantidad de seres que somos y la problemática simplemente del alimento. O Te voy a sea, contar algo que estoy leyendo un libro de Yuval Noah Harari que se llama Money, ¿no? Dinero. Y ajá, entonces, a veces se nos olvida que el dinero es una representación de recursos. ajá, Entonces, o sea, la razón por la que existió el dinero es porque hay un intercambio de zapatos por manzanas, ¿no? Pero sí, esas claro, cosas son recursos. Entonces, a veces también me dicen como, a ver, yo tengo el dinero para mantener a mis hijos. Es claro, pero ese dinero implica recursos que le quitaste, o sea, le quitaste al planeta para poder tener ese dinero, ¿no? Hubo un intercambio implícito ahí.
Entonces, y todo el tiempo, bien dicen que tiempo es dinero, ¿no? Todo el tiempo que implica cuidar a un hijo, toda la salud mental que implica cuidar a un hijo o una hija, pues son recursos, ¿no? De una u otra manera, porque vamos a, o sea, en serio, vamos a verlo Sí, ¿cómo se le dice? Al ridículo si quieren, ¿no? Pero el tiempo que yo le dedico a educar a mi hija es tiempo que significa que yo tuve que tener, y eso significa que tuve que trabajar, y eso significa que tuve que usar recursos, y eso significa que fui a la escuela, y eso significa que usé automóviles, eso significa que usé libros, y entonces mi sola toda una, existencia implica recursos. claro, sí, sí. Sí, sí, y el agua y todo, y el alimento, y aparte todo lo que vas desechando, todo lo que vas tirando, sí, obvio, sí, muy, muy buena paradoja. Y ahorita que dijiste hijes, esto me da pie para el lenguaje inclusivo, que me digas, o es inclusivo o incluyente. Bueno, yo lo Es, manejo distintamente, ¿eh? Puede que haya quien cree que, pero para mí yo normalmente digo lenguaje incluyente, porque justamente es el adjetivo de que queremos incluir al hablar con el lenguaje. Ok, y este lenguaje y el feminismo, pero no nada más abarca el feminismo, ¿no? Esta parte del lenguaje. Sí, tiene como justamente estas dos lógicas. Una es en la asunción de un mundo dicotómico hombre-mujer, Sí, el lenguaje asumió que lo masculino es lo plural. Y eso es lo que te dicen. Es que la RAE inventada, ¿no? Odio la RAE con todo mi ser, porque esta sí, mentada Real Academia son hombres blancos barbados, ¿no? O sea, sí, cero total, representación. Y total. ellos dictan el lenguaje. Cuando hablamos de es que lo masculino por sí mismo es plural, un poco el cuestionamiento es ¿por qué? ¿Por qué no podemos usar lo femenino como plural? Porque si tú sales a Exacto. un lugar lleno de hombres y le dices como, bueno, personas, vámonos todas a jugar, no, espérate, ¿cómo nos hablas en femenino? Sí, Pero ¿por sí, qué sí sí, tendría que claro. decir todo? Si ahí, ¿no? Entonces, esa es la lógica del lenguaje incluyente. Ahora bien, hasta ahí es el cuestionarnos por qué lo masculino tendría que ser lo que decidamos como plural. Pero Ajá, luego, cuando llegamos a la diversidad sexogenérica, empezamos a entender en un mundo nuevo en el que se nos abren las opciones, en donde ya no tenemos esta dicotomía, que justamente pues el género es algo que fluye, por eso se llama género fluido, ¿no? Es algo que ajá. fluye, que no naciste con un género y te vas a quedar con él toda la vida. Es justo esta idea de que todo está construido socialmente y estas nuevas sociedades tienen más libertades, se permiten explorar más cosas. Y hay un género que no se identifica con ninguna de las dos cosas. Entonces, todavía son muy pocos seguramente, ¿no? Yo que los ubico más porque mis alumnos pues tienen 20 años y no, son muy jóvenes. Todavía no he tenido, por ejemplo, alguien que literalmente me diga yo me siento no binario, pero sí tengo alumnos transexuales o alumnos homosexuales o alumnos que les da igual cómo te refieras a ellos, ¿no? Entonces, abrir la opción de algo que sea neutral Claro. abre la opción a representar a algunas personas, que además cada vez van a ser más, que no se identifican necesariamente ni con un lado del espectro ni con el otro, sino que fluyen entre ambos espectros. Perfecto, pero hay algo que me gustaría que me aclares a mí, no sé, a lo demás. El hecho de no binario es que cuando hablamos de género es hombre, mujer, pero no en la cuestión sexual, o sí tiene que ver. Ay, es una cosa muy larga, por eso voy a Muy. aprovechar para hacer un comercial. Nosotros hicimos un museo, si les interesa conocer de estos temas, hay un museo Ay, virtual y perfecto. gratuito que se llama el Museo de la Diversidad, el mudif.org, donde hablamos como un poquito más de esto. En el ¿Entramos entendido en la que página o cómo es? sí, por internet, y hay una app que se llama simudif.org y la pueden entrar y hablamos de todos estos temas. Incluso desde antes, en las épocas antiguas, siempre existieron culturas con tercer género, por ejemplo, Pero ¿no? ¿cómo lo escribes, Odil? Así como Se suena, los pongo Modir, aquí en por en favor, el sí, chatito. sí, Ahí sí. está. Eh, y parte de esto es, ¿qué significa que exista un género fluido o un no binario? Que son Modir. a ver si lo logro entender, porque les voy a decir algo. Yo se los dije, soy una mujer cisgénero, ¿eh? Yo misma estoy en un proceso de construcción. Ok, Cuando comprendes que el género es fluido, que no existen estas dos cajas, sino que es una línea, entonces te das permiso de explorar otras cosas. ya. Y esto significa que tu expresión puede ser un día masculina y otro día femenina. El ser humano se compone de cuatro grandes aspectos.
su expresión de género, su identidad sexual, su biología o el sexo asignado al nacer, como le llamamos nosotros, y su preferencia sexual. ¿Esto qué quiere decir? Pues si lo buscan por ahí, generalmente te enseñan como una galleta de jengibre. ¿Qué es lo que Ajá, intentamos sí. decir con esto? Yo puedo ver, o sea, biológicamente solo puedes nacer con dos, bueno, ni siquiera, con vulva o pene. Y hay Ajá, quien nace con una mezcla de ellos, los intersexuales, que ya. antes les decíamos, ¿cómo les decíamos antes? A los que tenían los dos aparatos Ah, reproductores. sí, como, sí, sí, sí. Como Esto se me olvidó cómo les decía. ama- Hermafrodita. Afrodita, Afrodita, sí. Hermafroditas les decíamos. Esto ya no les Hermafrodita, decimos. ¿Eh? Ya hermafrodita, sí. o sea, su correcta nominación es intersexual. Pero si Intersexual, te das cuenta es como uno u otro o la mezcla de ambos. ya. Y con eso naces. Pero eso no significa nada. Yo, de hecho, esto lo aprendí de una alumna transexual que me decía, es que cuando uno le hace, para que pudieras decir si alguien es mujer u hombre, así tal cual, a ese bebé que nació, le tendrías que ver el aparato reproductor y decir, ah, es pene. Y luego revisar si sus conexiones cerebrales se parecen a las masculinas. Ok, Y entonces, si esas dos cosas son iguales, entonces dirías es hombre. Pero nadie agarra a un recién nacido y lo mete a un aparato de escáner. no. Ujú. Creo que se fue un poquito. Ya, Ay, en lo ya. más interesante. Sí. Ya, como que se quería acordar. Va, sí, Entonces, nadie agarra un bebé y lo mete en escáner. Entonces, lo que hacemos es asignarle el sexo al nacer. Ves el pene y ya. dices es hombre, ves la vulva y dices es mujer. Con el tiempo, conforme este niño se va desarrollando, va a encontrar un momento en el que sus conexiones cerebrales ya le digan si se siente hombre o se siente mujer. Ah, ok, qué Esa interesante. es tu identidad sexual, tu Ok, identidad de género. Entonces, ahí es donde empieza a ver oye, yo me siento hombre, pero tengo vulva. Y algunos solo, o sea, lo asimilan y entonces empiezan a tener una expresión de género más acorde a su identidad. ya. Y esa es como la tercera, la expresión, ¿no? Cómo nos Sí, expresamos, si lo femenino o lo masculino. Que ya empieza a ver, ahí es donde yo entiendo lo no binario, porque empieza a ver estas mezclas, voy a decir, donde los hombres ya usan falda y tacones, ah, pero sí, bárbaro, claro. ¿no? Y Sí, entonces, sí, pues, la expresión es mixta. ok. Ahí es donde entiendo lo no Interesante. binario. En la parte más de su identidad todavía no estoy tan capacitada como para entender eso, ¿no? Y luego después, o sea, ya Ah, por último de estas cosas, pasa cuando llegas a la adolescencia, ¿a quién te gusta? ¿Te gustan las mujeres o te gustan los hombres o te gustan los dos? Y claro. entonces tenemos los homosexuales o los heterosexuales o los bisexuales. Y en esta lógica de decir, pues voy a ir descubriéndome con el tiempo, empiezan a gustar de ejemplo, los pansexuales, que es una persona que le gusta, ellos se lo dicen como, nos gusta el alma, no el cuerpo, ¿no? Pero entonces significa que podrían salir con una persona que es transexual, Ya, que no ok. les importa, ¿no? Ni Sí, cómo nació, ni si les importa el presente, lo que está. lo que está, Esas sí, son como exacto. todas las expresiones de género. Y si te das cuenta, es tan complejo, y esperamos que se siga poniendo más complejo, que es ridículo ponerle etiqueta. Sí, es que sí, es toda esta parte de la etiqueta, de la educación, es como lo decías de no binario, de cómo, bueno, pues en una época los hombres usaban vestido, o sea, los luises, o sea, Uh -huh. tacones, medias, y se maquillaban, y se ponían pelucas, y entonces ahora, si el hombre se quiere maquillar, se maquilla, se ponga peluca o se pinte las uñas, pues yo no entiendo, porque yo estudié comunicación y luego moda, Uh -huh. entonces, pues son parte de lo que va reflejando la sociedad de su momento, ¿no? De esa época. Entonces, sí, y por otro lado, una pregunta, porque yo estuve aprovechando que estoy ahorita contigo, en una plática, bueno, yo conocí un amigo de mi hija que es, bueno, una amiga, perdón, de mi hija que es transexual, bueno, es mujer, pero después de ahí, ya operado y todo, después de ahí decía, un hombre decía, bueno, no nació mujer, porque no tiene matriz.
Entonces decía, Ujú. bueno, empezó ahí como muy acalorada ahí la plática y la confrontación, porque decía, bueno, pero ahorita es mujer, ¿no? Entonces, sí, pero no tiene matriz. Entonces decía, bueno, es que las mujeres somos mujeres nada más porque tenemos una matriz donde vamos a reproducirnos. Acabas de dar en el clavo. O sea, si creemos que ser mujer es nuestro valor reproductivo, entonces yo, Odil, no soy mujer, porque no voy a tener hijos. Y ya no, Claro, ¿no? Eso me quitaría el valor de ser mujer. Entonces, ahí es donde empieza, ok, no es nuestro valor, nuestra identidad como un género, específicamente mujeres, no es porque nos reproduzcamos. Empieza, te digo, a mí me llama mucho la atención esto de cómo hacemos las conexiones cerebrales, porque se han estudiado muchos cerebros y los hombres pues, de todos los lados hacen conexiones muy similares y las mujeres hacen conexiones muy similares. Y una mujer transexual, aunque haya nacido en el cuerpo de un hombre, sus conexiones cerebrales se parecen más a las de las mujeres. a las de la mujer. Qué interesante. No, no, no Entonces me ahí había es donde metido. viene que es porque yo solita decidí que soy mujer o mi cerebro decía que era mujer y mi cuerpo no machó, pues, ¿no? Sí, exacto. O cuando hay gente que dice, es que está mucho de moda esto, le digo, no, pues no creo que sea la moda. O sea, No, es yo creo que más bien antes vivíamos muy infelices, muy porque no existían reprimidos. estas opciones. Así es. Así es. Y bueno, pues ya que estamos hablando de esto, pero bueno, voy a regresar un poquito y te voy a preguntar del ecofeminismo, que bueno, bien que fue una palabra ¿qué año sería? Que no me acuerdo muy bien, pero Los será los 70. 40, 70 que se acuñó, Ujú. ¿verdad? En Francia. Pero ahorita como vino la cuestión del COVID, como yo lo vi después otra vez en muchos artículos, el ecofeminismo. Entonces, me gustaría que me explicaras qué es y cómo. El ecofeminismo es este punto de convergencia entre el cuidado ambiental y la igualdad o sea, la igualdad de recursos, la igualdad de derechos de las hombres y las mujeres. Existen como dos versiones, un ecofeminismo esencialista que nos habla sobre la parte más intangible de ambas cosas, que es donde, por ejemplo, vemos que hablamos de la madre tierra Ya, y de la mujer como dadora de vida, ¿no? O sea, como estas cuestiones en donde pareciera que lo femenino y lo ambiental convergen ya. en la filosofía. Y hay Ujú. otra parte del ecofeminismo que es mucho más, pensando lo que decíamos al inicio de la conversación, es las mujeres como víctimas y victimarias del cambio climático. Y me gusta hacer énfasis en lo de victimarias porque también no se nos olvide que al final sí es la mujer la que trae más vida por una u otra, o sea, no de manera unilateral, pero sí es, ¿no?, quien trae más vida. Y entonces eso significa que es toda sobrepoblación significó una mujer que se reprodujo, ¿no?, Ah, más sí. veces. Entonces, estas Sí. como sensaciones son las dos que hablan del ecofeminismo. Con el COVID lo que puntualizó mucho fueron las diferencias que hay con las mujeres en un ambiente que además es adverso en el términos de ambiente natural, en un Ajá. ecosistema que es adverso, ¿no? Entonces, cuando tienes, por ejemplo, más mujeres enfermas, perdóneme, más hombres enfermos de COVID en la primera ola, pues esto Ah, sí, sí. respondía a que eran los hombres los que salían a trabajar y estaban más Exacto. expuestos. Entonces, eso es entender que hay una desigualdad de género que además nos pega en la desigualdad, en el caso de este caso, ambiental. Oye, qué bien que comentas esto porque lo ponían como si fuera esta parte ¿cómo se llama? Cuando te decían del COVID, que, bueno, si tienes diabetes, Vulnerabilidades. vulnerabilidad, ¿no? Como vulnerabilidad. Entonces decían, a los hombres es a los que más le da COVID. Pues no, porque eran los hombres los que salían, pues sí, obviamente, mira, muy, muy interesante la relación. Y entonces la mujer, al no tener los ingresos, y bueno, estamos hablando, pues, en todo, no nada más en las ciudades, ¿no? Pero en comunidades rurales, al no tener economía, pues tendrían que estar dependiendo y hacer todas esas labores que comentabas al principio, ¿no? De encargarse de ir a traer el agua o también Uh-huh. la alimentación. Sí, y además cosas, por ejemplo, como que si tú no comes correctamente, te da amenorrea. Ah, pues Entonces sí, dejas de tener, ¿no? Se afecta tu sistema reproductivo. Entonces, sí, esas cosas son como también impactan más a las mujeres que a los hombres. exacto.
Que por cierto quiero retomar algo porque hago mucho énfasis siempre en que no es que la mujer sea víctima, ¿no? El hombre también es víctima de un sistema heteropatriarcal. Ajá. Voy a retomar el tema de la salud. Hay más hombres que mueren por enfermedades que pudieron haberse prevenido que mujeres. Y Ujú. la mayoría de los casos es porque el hombre no se debe de quejar, el hombre no debe de llorar, el hombre no es débil y no va al médico, el hombre, ¿sabes? Y entonces, como que no previenen estas enfermedades. Y la más clara es, pues, el cáncer de próstata. Porque como Ah, hoy todavía el examen implica algo que nosotros socialmente hemos puesto como el tacto, ¿no? Anal, como algo que te muestra que no eres tan heterosexual, viril. Ajá. exacto, ¿no? Que se sale del sistema heteronormado, entonces pues Sí. no lo hacen. Y cuando lo hacen ya es muy tarde. Los hombres mueren más por infartos cardíacos, por muchos, evidentemente hay un tema, ¿no? Del tamaño, de lo que me quieran Sí. decir, pero también porque hay un nivel de estrés más alto puesto en la lógica proveedora de los hombres. El hombre tiene que ser el que genere dinero, tiene que ser el proveedor, pues se lo siguen diciendo todavía, ¿no? Entonces eso también es donde son ellos también víctimas del sistema. Sí, y bueno, y no, y yo creo que no nada más en la sociedad latinoamericana, ¿no? Porque en muchas, tuve hace poco un amigo francés que vino y me decía, es que, bueno, de mi generación, ¿no? Y me dice, es que impresionante, porque me decía, no puedes llorar. O sea, todavía estando en una sociedad que es mucho más abierta que nuestra sociedad. Entonces, Sí, se manejaban ese tipo de clichés, de tipo de la diferencia entre la mujer, el hombre. y creo que donde está el reto para nosotros como siguiente generación es en educar fuera de esto. Nosotros tenemos un curso en integrarse en mi empresa, que justamente se llama Educando en la Igualdad. Y nos decían, ¿no? Como, pero ¿por qué lo dan? O sea, tú Odil, no tienes hijos, ¿no? Liliana, la otra compañera, no tiene hijos. ¿Cómo puedes saber? Porque yo no estoy hablando de crianza, estoy hablando de igualdad. Y de hecho en el curso jamás hablamos de los niños, hablamos de ustedes. Porque mientras los papás, ¿no? Hombres, mujeres, no identifiquen dónde están sus propias discriminaciones y sesgos, pues los van a seguir pasando. Y Claro. parte de eso, por ejemplo, es muy común que tú veas una niña llorando y no estoy hablando de una niña de 1 año, estoy hablando de una niña de 8 años llorando y tu reacción sea distinta que si es un niño llorando. Ah, sí, Y claro. entonces como padre también es bien importante lo que dices, ¿no? Hace no mucho, no quiero quemar públicamente a esta persona, pero tiene hijo, hija, y cuando el hijo gritó y la respuesta inmediata del papá fue, ay, ¿por qué gritas como niña? Ah, sí. Inmediata, ¿no? Y es una persona que yo sé que está en un proceso de deconstrucción. Y entonces me llamó mucho la atención porque en eso le dije como, y ahí es donde están nuestros sesgos. Mientras no eliminemos nuestros sesgos, los seguimos reproduciendo, por más que le diga a la Sí, niña que no. puede ser ingeniera y hacer todo lo que se le dé en la vida, ¿no? Sí, claro. Y qué interesante eso, porque también la expresión del lenguaje que dañino, ¿no? Porque muchas veces dicen, no llores con una marica, ¿no? O no seas Uh -huh. marica. O sea, bueno, ya estás diciendo lo de niña, pero luego estás agrediendo la parte de la sexualidad, ¿no? Exactamente. Pero bueno, ¿y tú cómo nos definirías la cuestión de la igualdad? Me interesa escucharte. Mira, hay una gran discusión sobre qué es igualdad y qué es equidad, ¿no? Y entonces, Exacto. nosotros estamos buscando la equidad en el sentido de que todos podamos obtener el mismo acceso a recursos y oportunidades. Pero tenemos que entender que hoy todavía no pasa. Cuando hablamos de igualdad de oportunidades, estamos hablando de intentar poner el piso lo más parejo posible. Como hoy es desigual, tenemos que hacer compensaciones, ¿no? Y entonces son cuotas de género para gobiernos o becar a más mujeres que hombres para que puedan estudiar algunas carreras. Entonces son como estas cosas que usamos para intentar igualarlo. ¿Qué es lo que buscamos? Que todos tengamos efectivamente los mismos derechos. Hoy la sociedad no tiene los mismos derechos y no podemos hablar de una sociedad que sea equitativa. Entonces tenemos que buscar una Exacto. sociedad que sea igualitaria, en donde todas las reconozcamos que tenemos igualdad, que queremos una igualdad de oportunidades y que tenemos que hacer ciertas compensaciones, ¿eh? Y esto Claro. no nada más es para hombres y mujeres, evidentemente. Piensen en población con discapacidad. Pues, Exacto. ¿no? Estaba hablando de esto con mis alumnos esta semana y entonces no sé si han visto esta escena donde tienes
a 3 muñequitos en una barrera intentando ver el partido de fútbol. Ya. Y entonces tienes a uno que es muy alto, a uno que es muy chico, o muy chaparro, ¿no? Muy corto de altura, y a alguien que está en silla de ruedas. Y entonces tú preguntas, ¿no? ¿Qué sería la equidad aquí? Pues a todos les diste un cubo para que se estrepen y puedan ver el partido. Y entonces a lo mejor Sí. el alto de por sí lo veía, ahora lo ve mejor. ¿Eh? El chaparro, pues no lo veía y ahora medio alcanza a ver si se esfuerza. Pero de la silla de ruedas no se puede subir al cubo. Exacto, sí. Entonces pensamos, bueno, hay que hacer igualdad y entonces al que necesita rampa le doy rampa, al que necesita 2 cubos le doy 2 cubos, ¿no? Y hasta ahí todo muy bien. Pero ¿cuántas veces le voy a dar una rampa? ¿Cuántas Mm. veces voy a dar algo para compensar? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Cambiar el sistema que le pone barreras. ¿Qué es lo que tenemos que buscar? Eliminar Sí. la mendiga reja. Exacto, sí, sí. Y eso es donde tenemos que recordar, o sea, sí necesitamos aliviar ahorita rápido estas cosas. Pongamos una rampa, pongamos. Pero eso que no se nos olvide que hay una barrera que tenemos que quitar. Sí, como que es más a fondo. Así es. Sí. Pues muy, muy bien explicado con esto. Y algo te iba a comentar, escuchando yo hice una entrevista con los de Isla Urbana sobre el Ujú. agua, la captación de agua de lluvia, y decían que en muchas escuelas rurales las niñas eran las que más desertaban y son las que se quedan rezagadas en cuanto a la educación. Esto tiene que ver también con la cuestión de, pues es la cuestión de equidad, la cuestión de medio ambiente, la cuestión de la problemática del... Sí, a ver, hay muchas cosas. Uno, en que cuando las mujeres tienen, fíjate, en un contexto en el que la personalidad de adulto se obtiene cuando eres madre, Ujú. y mientras cállate porque tú no sabes, entonces es una decisión de ellas ser madres muy rápido para que se les considere en la toma de decisiones. Esa es una. Sí, Otra, los temas de higiene, es real y está muy comprobado. Si la mujer no tiene, bueno, las niñas en este caso, no tienen toallas, tampones, copas, van a dejar de ir a la escuela y eso las va a tener en un rezago constante, ¿no? Porque sí, una vez al mes van a dejar de ir a la escuela, hasta que de plano ya no vuelvan. Entonces, ese así es es. otro de los temas. Y si evidentemente en la escuela no hay agua, no hay, pues menos voy, ¿no? O sea, menos voy a Sí. exponer a eso. Porque hoy todavía vivimos en una sociedad donde, acabo de leer este post y me gustó mucho, una sociedad que oculta los senos y las vulvas como si no viniéramos de ellos, ¿no? Ah, sí, Entonces, la leche maternar en público no se ve bien, ¿no? Y sangrar en público tampoco. Entonces, pues todavía es algo que las retrasa. Entonces, sí es eso. Y luego, evidentemente, como son las que tienen tasas de retorno más bajas, ¿no? Cuando o sea, si la niña va a estudiar, las probabilidades de que de hecho trabaje son más bajas porque el sistema, ¿no? de también. heteropatriarcal, pues ¿para qué la mando a la escuela? Mejor que desde joven aprenda las cosas que sí va a usar. A carrear agua, a cocinar, a limpiar, ¿no? Entonces, por eso tienen normalmente estas deserciones. No, pues sí, sí está muy marcado. Y, por ejemplo, ¿qué tú nos pudieras proponer ahorita como la parte de la mujer y la sostenibilidad o sustentabilidad? Bueno, Como yo creo que qué tenemos herramientas. Ujú. es recordar que estamos hablando de un tema de privilegios. O sea, todo lo que sea recursos significa que por suerte algunos tenemos privilegios y algunos no. Sí, Y entonces es por suerte, ¿no? Y entonces las mujeres, por suerte, tenemos un poquito menos de privilegios que los hombres, aún en nuestras condiciones iguales, ¿no? sí, Entonces es identificar eso. Yo sí creo, lo he dicho muchas veces, que no tienes que ser parte del problema para querer resolver el problema. exacto. Entonces, esfuércense un poquito en entender estas cosas de las que hablamos, ¿no? El por qué a lo mejor la mujer sí necesitaría recibir más becas para estudiar. ¿Por qué deberíamos de procurar que tengan mejores circunstancias higiénicas? No sé, ¿no? Estos temas. Entonces, esa es una. Otra es entender que la perspectiva de género habla de la transversalidad, es decir, mientras vivamos en una sociedad que todavía es preponderantemente dicotómica, no es lo Sí, mismo un lado que el otro. ¿Eh? El ejemplo que me gusta mucho dar es cuando hablan del cinturón de seguridad. sí, Si ubicas el cinturón de seguridad, te ha pasado a ti también, te sí, estorba. sí, Punto. No claro. todas las mujeres se lo bajan. Sí, Porque lo diseñó un hombre. sí, Gratis a todo el mundo. Es la historia famosa, ¿no? De Volvo, se lo dio a todo el mundo, las patentes. Bueno, por eso nos interesa tener la diversidad ahí.
Porque conforme empecemos a tener Mm, perspectiva de género, hombres, mujeres, ¿no? Lo que esté ahí, va a decir, ¿esto aplicará para todos los seres humanos o habrá para unos para los que no? Y entonces sí, ahí vamos a darnos cuenta que, a lo mejor para alguien con discapacidad, que a lo mejor, porque sí, o sea, quien tiene discapacidad motriz en las piernas sí maneja, ¿no? Pues a lo mejor ahí se puede adaptar el cinturón, hay que pensar en un cinturón que se adapte. Ahora hay que pensar, sí. ¿sabes? Sí, Ese es como el punto de la ponerte diversidad. de ese lado, ¿no? O sea, ser empático, de ponerte de este lado del... Pero la empatía no es posible en todos los casos y eso es muy evidente porque yo puedo entender lo que, más o menos lo que vive un hombre, pero no soy un hombre. No. Pues Ujú. tráete un hombre a la mesa, tráete una persona con discapacidad a la mesa, tráete, ¿eh? Y hablemos de cómo vemos las cosas todos. Por eso queremos tener instituciones, organizaciones diversas. Diversas. Y en la cuestión, hablando de esto, la cuestión de la toma de decisiones en esta cuestión de cambio climático, ¿hay mujeres que están ya tomando decisiones? O Son menos, pero sí las hay. Por cierto que hablando de este tema, lo más simpático es que aunque las mujeres no son el porcentaje más amplio de tomadoras de decisiones, sí son el porcentaje más amplio de quien cuida la tierra, por ejemplo. Ujú. Entonces, ahí es donde hay una, ¿no? Una brecha, porque la mujer que cuida la tierra, que es agricultora, no está tomando la decisión en la política pública. Empieza a haber mucho más gobiernos que obligan a la paridad de género, y eso es positivo, siempre va a ser Claro. positivo. Oye, pero llegan mujeres que no sirven, sí, seguramente, seguramente. Pero en Sí. 15 años van a llegar mujeres que son muy capaces. Ahí está Angela Merkel, ¿no? Hay un riesgo ahí a masculinizarse, y eso es cierto, ¿eh? O sea, todavía tenemos esta idea de la mujer que llega al poder, pues no le decían la dama de hierro, ¿no? O sea, todavía tenemos como esta idea de no puede ser una mujer sensible, tiene que ser una mujer que parezca Dura. hombre, ¿no? Sí. Exacto. Pero bueno, de eso hablamos en otro lado. Pero Sí. entonces creo que es como estar dentro de esta toma de decisiones quienes sí tenemos los privilegios para poder estarlo. Ujú. Y a mí siempre, a lo mejor ahí es donde algunas feministas no les caigo muy bien, pero yo sí creo que necesitamos tener un patrocinador, un sponsor, como se le llama, que muchas de las veces es todavía un hombre, porque está en lugares en la mesa donde nosotras no tenemos acceso. No, pues Entonces es sí una tiene manera que muy ser inteligente. el que alce la mano y diga como, oye, ¿no crees que al foro le falta una mujer? O, Claro. híjole, ya viste que nada más somos directores hombres, necesitamos hombres que sean más sensibles con estos temas de equidad. Ujú. No, pues excelente. Nos quedan 10 minutos, está muy interesante, es muy ameno y muy interesante platicar contigo. Quiero ver de los que están aquí si tienen alguna pregunta que hacerle a Odil para... Ah, mira, aquí está Marixol. Maestra, soy su fan, Es alumna tuya o mía? tuya, tuya. Ah, A ti, no, no, mía, no. Sí te digo que yo también. Muy interesante. Alguien que tenga alguna duda y si no, pues sí, de eh, todos lo monitoreamos después y lo vamos comentando conforme lo vayan viendo, sé que el horario fue complejo. sí, claro, sí, el horario, porque te digo que normalmente lo pongo a las 7, a las 8, cuando ya no están ni trabajando ni Sí, estudiando. Entonces, pero no importa, y si no, cuando puedas darme otra plática, pues estaría maravilloso, cuando otra sí, entrevista, sí. A porque, mí estos temas me encantan, la verdad. y bueno, pues aprendí muchísimo ahorita con todo lo de género, me dejaste tarea. Fíjate que un poco para cerrar en esta, como donde se juntan género y cambio climático, creo que una de las cosas que sí podemos hacer es cuestionarnos dónde están esos pequeños cambios que podemos nosotros tomar, ¿no? Y ser muy Ujú. vocales al respecto. Una de las cosas que a mí más me estresaba hasta que conocí la copa menstrual era que justamente pues la mujer contamina más que el hombre en ese sentido, ¿no? Sí, Tenemos que empezar como a cuestionarnos qué más podríamos hacer. Esto que nos dicen que las mujeres consumen más y son las que más compran, eso también es un constructo social. Si dejáramos sí. de exigirle a la mujer no repetir ropa cada vez que va a una boda, ¿no? Pues entonces Ah, no tendríamos definitivo. mujeres que consumen vestidos cada vez que tienen un evento. Si dejáramos nosotras como mujeres, dejar de criticarnos, de aprobarnos, de aceptarnos, de que si repites la ropa, que si no, la ropa no te queda
tal como se está promoviendo, dejar de ser también esta parte como de un objeto, ¿no? Porque el objeto para la mercadotecnia, para la publicidad, ¿no? Sí, y es bien difícil, ¿eh? A mí mira, yo desde hace ya unos meses me estoy metiendo mucho al tema de gordofobia. Yo soy una persona gorda, ¿no? Y toda mi vida viví este estigma de los gordos no deberían de querer ser gordos. Y entonces ahí está uno obligándose a bajar de peso por todos los medios accesibles. Y me acaba de pasar, es una tontería, pero me acaba de pasar que compré un vestido, ya no me queda, y lo primero que pensé fue, tengo que bajar de peso para que me quede el vestido. No, Y justo es porque voy a ir a una boda y no quiero repetir vestido, ¿no? Y entonces era como, bueno, pues, o sea, este otro que ya tengo para por lo menos variarle entre los dos. Y yo claro, misma me dije, a mí misma, como decía, da igual que vayas con el mismo vestido, ¿eh? Pues claro. ya, o sea, al final es un vestido y vas a una boda y te invitan porque quieren que estés ahí, no porque quieren que seas el último grito de la moda. Esa es parte de la deconstrucción que tenemos que hacernos nosotras Exacto. mismas, porque ahí Sí, sí vamos a usar menos recursos. exacto. Y aparte porque la moda, la industria de la moda es la número 2 en contaminar más el planeta. Me están haciendo una pregunta, me dicen, ¿qué recursos, herramientas inmediatos hay para educar a los niños? Em, bueno, yo les diría casi que con los niños siempre hay el ejemplo, ¿no? Ese es el primeritito, el ejemplo mismo. Como en todo, tenemos que ir creciendo. Entonces, no empecemos como porque además si los asustamos, pues menos van a querer hacer nada. Empecemos con algunas cosas que les puedan dar recompensas inmediatas. Lo más común es empezar con reciclaje, ¿eh? Y entonces Sí. puedes ir a dejarlo y te dan o dinero si lo fuiste a llevar, o no, como esta sensación. Y eso te va llevando a más cosas. Yo creo que yo no me especializo en niños a la hora de hacer educación. Si me mandan un mensaje, prometo que les busco recursos. Naciones Unidas sí tiene un chorro de cosas hechas para niños. Busquen los Ah, objetivos me de voy a desarrollo meter. sostenible para niños y les van a dar algunas como buenos tips. Incluso existe públicamente un documentito que se llama, creo, que es 147 acciones a favor del desarrollo sostenible. Y ahí vienen acciones muy puntuales, muy chiquitas. Cosas Para, como, de lo que más le aprendí a una amiga a la que quiero mucho, es que a sus hijas les ponía una canción para meterse a bañar y en cuanto se acababa la canción se acababa el agua. Hoy las niñas 5 años después se bañan rapidísimo porque entran a eso, a bañarse. Yo a los 10 años, bueno, entraba a cantar y era yo Madonna, ¿no? Entonces gastabas un chorro de agua. Entonces esas cositas exacto. van haciendo que los niños aprendan a cuidar los recursos. Sí, o poner una cubeta, o como tú dices, el reciclaje, o las plantas, cuidar las plantas, sí. Antes de que se nos vaya, porque nos quedan como 7 minutitos, ¿nos puedes exponer tus redes sociales para quienes, porque estabas comentando que das cursos en Sí, integrarse. Integrarse es la empresa que dirijo. Somos una consultoría en responsabilidad social y tenemos cursos enfocados tanto a empresas, que es el grueso de nuestros clientes, como a individuos. Ahorita a finales de marzo vamos a lanzar el curso de Construyendo la Igualdad, que es un poco como feminismo para principiantes, como estos temas. Ah, a mí me gustaría entrar. Luego te lo platico, que la verdad está muy padre porque además te digo, es esto de sesgos, damos el curso de educación para padres, tenemos un diplomado sobre responsabilidad social que incluye el tema ambiental, incluye ética, incluye como algunas de estas cosas. Entonces sigan también a integrarse porque ahí tenemos, y nuestras redes están pensadas en dar información a individuos. Y Mm. eso es bien importante, que entiendan que allá afuera se pueden hacer acciones muy chiquitas. Yo, cuando lo del premio de Al Gore, me acuerdo que yo decía, pero yo no hago política pública. Yo, no, pero ¿por qué me van a premiar a mí? Si siento que yo no hago nada, ¿no? Y Ay, parte de lo no, que me pues decían es como, pues, felicidades. porque a la hora en que haces pequeñas cosas con mucha gente, y si se queda, o sea, en la frase es one that sticks, ¿no? Una Ajá. cosa que se queda para siempre. Y pues una política pública cambia cada 6 años, ¿no? Si es que el gobierno no la derroga. Entonces, eso es algo que a mí me interesa, el recordarnos que esta acción, y miren, les voy a decir algo, todos tenemos ecoansiedad, ya incluso está definido así, Ah, ecoansiedad, sí, ¿eh? sí, sí, La ya por ansiedad ahí ante el luego cambio una plática. climático. Sí, Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Elige una cosa. Y esa cosa te va llevando a otra cosa y te va a ir llevando a otra cosa, pero con una sé terriblemente consistente. sí. Y con eso solito vas a ir haciendo un cambio en el resto de las cosas. El reciclar a mí fue de las cosas que más me cambió, porque una vez que empecé a separar, te dabas cuenta que, ay, este plástico no se recicla.
chin, sí. ¿no? Ahora lo tengo que cortar. Y todo el concepto del ecoladrillo, ya, perdón, permito que me apuro, pero todo el concepto del No, no, ecoladrillo, está maravilloso, me encanta. más que el ecoladrillo en sí, es lo que pasa en tu cabeza cuando tienes que armar un ecoladrillo. Y no sé si lo han oído, pero es la idea de que en un bote de PET metas, ¿no? Lo que no es Metas. reciclable. Entonces, me acuerdo mucho de haber estado cortando el plástico de un paquete de jamón que no era reciclable, ya encontré en dónde sí lo reciclan, pero que no era reciclable, y lo tenía que hacer pedacitos. Dije, ¿qué hueva me da esto? ¿No? O sea, estar como cortando. Claro, porque la siguiente vez que fui al súper dije, ay, no, voy a llevar un topper, porque no, si no voy a tener que estar cortando esto es lo que necesitamos hacer, esto es lo que te va llevando Que nos otra hace cosa, un otra cosa. cambio aquí la mente, en el cerebro de lo que sí, como tú dices, no plástico, buscar mejor que venga en vidrio, que venga en todo lo que sí se puede reciclar. Mira, alguien, permíteme, porque hubo por aquí una pregunta, me dice, bueno, ya fue esto, no, perdón, me dicen muchas gracias, me encantó la charla, fue muy interesante. Pues Sí, la muchas gracias. verdad, súper interesante para sacarte más jugo, ¿eh? Es muy poquito tiempo, son muchos temas muy interesantes que manejas. Y para todos los que les interese entrar en algún diplomado, charla, curso, es @integrarse MX. MX. Ujú. No, pues Digo, sí voy a también me estar pueden ahí. escribir a mí, ya lo, Sí, o también aquí a Odil-Cortés. así. Bueno, pues muchísimas gracias, Odil. Me encantó la plática. Todavía se me fue rapidísimo. Ya faltan 4 minutos para que se acabe y sea una hora, pero se me hizo maravilloso. Aprendí muchísimo con esto del género. Me encantó como para retomar esta parte. Sí, más Muy, ahora muy que estamos interesante. hablando el mes de la mujer en marzo, y les digo que parece mi temporada alta, ¿no? Porque todo el mundo, ahora sí todo el mundo quiere hablar de la mujer. Bueno, me parece maravilloso siempre y cuando estemos hablando de acciones consistentes, ¿no? Así es, de acciones consistentes. Pues muchísimas gracias. Espero que luego me des otra Claro oportunidad que de sí, claro que platicar. sí. Bueno, Cuenta con y ello. saludos a Monterrey, que yo crecí allá, bueno, en Coahuila, y luego me fui a Monterrey, me fui a estudiar allá en el Tecnológico, y luego ya me vine a la Ciudad de México. Entonces, saludos allá a los regiomontanos, que Aquí estás sí tú los por allá, cuidamos. ¿no? Sí. Yo salí Y huyendo de a la mí me ciudad y me tocó vine para cuidar el acá. agua, desde muy chava, o sea, porque sí nos cerraban agua y estaba crítica la situación, que ahorita también. Entonces sí, como que en esta parte, cuando te viene esta problemática, te haces consciente. Entonces es mejor hacernos conscientes antes de que esté el problema encima. Así es. Sí, bueno, pues muchas Pues muchas gracias, Odil, gracias y por la gracias invitación. a todos que estuvieron aquí presentes. No, Pues qué mi gusto. hija ya me pone el lenguaje inclusivo, entonces ya estamos en esto. Muy Va. bien, pues muchas gracias. Hasta Gracias. luego. Chao.